Buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteve en este jueves 20 de enero del año 2022. Una sesión en la que venimos con cierres positivos en Asia, sobre todo, como vemos aquí en el Hang Seng, que ha tenido un cierre de un 3,42% al alza y China de un 1,97%, muy cercano al 2%. Los esfuerzos de flexibilización que está teniendo China ahora está afectando o está favoreciendo de una manera positiva a los mercados asiáticos. La economía de China, como ya he comentado alguna vez, va por tiene una filosofía totalmente diferente a la que tenemos aquí en Europa o en Estados Unidos. Ellos tienen una frase que es arreglar el tejado mientras sale el sol o antes de que salga el sol. Eso lo aplican a la economía intentando tomar medidas justo antes de lo que hacemos aquí en Europa y Estados Unidos. Aquí en Europa y Estados Unidos toman medidas los bancos centrales cuando la economía está en una situación negativa o una situación mala. Aquí quieren anticiparse. Entonces, esa anticipación, esos esfuerzos que están intensificando ya durante esta semana y la semana pasada en la flexibilización monetaria, en la reducción de varios tipos de interés, referencias de préstamos, está favoreciendo de una manera notable a las bolsas asiáticas. Aquí es curioso, veamos también en el gráfico del Hang Seng cómo la media móvil de las 200 sesiones ha funcionado de una manera fantástica en cuanto a punto de referencia como soporte y vemos aquí cómo el día 19 de enero empezó esa cotización al alza que se ha visto favorecida o se ha visto acrecentada, como digo, con esa subida de un 3,42%. Entonces, en Asia, lo que está marcando ahora la referencia, como digo, es ese cambio de tipos de interés que está haciendo China y también creen que Pekín va a seguir flexibilizando esas políticas monetarias para favorecer ese crecimiento que en China ya está previendo esa desaceleración o que ya está viendo esa desaceleración en la economía. Como digo, en el China 50 ha cerrado con un 1,95. También se pone a tiro esa media móvil de las 200 sesiones que puede servir como referencia también para unas posibles subidas quizás más a largo plazo de manera técnica. En Estados Unidos ayer tuvimos un cierre negativo, menos 0,97 en el Standard Poor's, un 0,96 en el Dow Jones y un menos 1% en el Nasdaq. El Nasdaq continúa siendo el sector tecnológico el que más está sufriendo los envites de estas caídas que están acrecentadas también, por otra parte, por la posibilidad de esa subida de tipos antes de lo previsto. También hay un sondeo de Reuters que hemos publicado aquí en Serenity Markets, en el que estima que Estados Unidos endurecerá su política monetaria a un ritmo mucho más rápido de lo que se pensaba hace un mes. También preveyendo que esa desaceleración, o mejor que la desaceleración, esas causas del aumento de inflación que está teniendo en Estados Unidos, poder paliarla muchísimo antes. Y en contraprestación o en contraparte, mejor dicho, Lagarde también ha dicho que se aferra a su teoría de que la inflación va a bajar casi inmediatamente cuando empiecen a tomar medidas. Pero bueno, quedémonos por ahora con esas referencias que tenemos en Estados Unidos. En el Standard Poor's estamos muy lejos, está fuera del canal y está muy lejos todavía de la media móvil de 200 sesiones. En el caso del Dow Jones ocurre exactamente lo mismo. Y lo mismo que comentaba ayer, continúo viendo esa tendencia bajista bastante clara al corto plazo en todos los índices americanos. Si os fijáis, quizá donde más acusado está es en el S&P 500, que aquí se ve de una manera clara, y en el Nasdaq, que se ve de una manera también bastante clara. Quizá en el Dow Jones es el que aún tiene alguna posibilidad quizá de tocar algún soporte cercano a aquí tendríamos quizá una línea de soporte, a los 3.500, más o menos. Si alejamos un poquito más el gráfico lo veremos más claro. Quizá en la línea de los 3.500 podría servir de referencia para que pudieran tener esas caídas un final. Si vemos los futuros, vemos también que el Dow Jones anticipa una subida de un 0,38, el Standard Poor's una subida de un 0,49 y el Nasdaq de un 0,80. Por eso digo que quizá esa referencia que he marcado aquí de los 3.500 puntos, que es donde nos estamos situando, 35.000, perdón,
de los 35.000 puntos en los que estamos situados ahora, puede servir como referencia quizá para ese leve rebote o para parar las caídas que puedan acontecer en unas cotizaciones cercanas. En Europa continuamos también con una tendencia no muy clara, esa lateralidad que ya llevo comentando en los últimos vídeos, aunque en el Eurostoxx 50 esa lateralidad que estamos apreciando ahora o que estoy apreciando ahora sí que pudiera convertirse también quizá en una tendencia bajista. En el caso del CAC 40 todavía se mantiene dentro del canal, está lejos de la referencia de la media móvil de 200 sesiones. En el caso del IBEX 35, con una subida de un 0,6%, 0,06%, continúa dentro del canal también y bastante alejado de esa media móvil de 200 sesiones. En el IBEX 35, lo mismo que os comentaba ayer, aquí veo cierta lateralidad, quizá es el índice que mejor se está comportando dentro de los índices europeos que solemos comentar aquí, pero también teniendo en cuenta en que tenemos una zona de referencia también importante cercana a los 8.700 puntos, que es donde nos encontramos. Yo creo que la clave quizá en esta sesión puede estar aquí, en que aguante estos niveles de 8.700, 8.750, 8.700 para mí quizás sería la referencia más clave o la referencia clave en donde me apoyaría por ser un número redondo, bastante cercano, que como he dicho algunas veces, pues suele servir de referencia para los inversores. En la parte de las materias primas, hoy tenemos leves caídas, el oro un 0,29, el petróleo Brent un 0,40, el VTI un 0,45. Hay también diferentes analistas o no sé, diferentes vertientes que dicen que si la inflación continúa su alza, el barril podría alcanzar perfectamente los $100. Yo creo que sería algo que sería bastante plausible viendo los precios donde está y marcando máximos como marcó en la sesión de ayer, como también comentábamos, en máximos de 7 y 13 años respectivamente. Si nos vamos a la parte de las criptomonedas, bueno, parece que tiene una leve subida hoy, un 0,34, un 1,89 el Bitcoin y el Ethereum respectivamente, pero continúan en esa tendencia bajista clara que vemos en las cotizaciones. Sí que es cierto que el Bitcoin aquí tiene una referencia bastante importante también en cerca de los 42.000 arriba abajo, en el cual sí que vemos que se ha estado moviendo en las últimas sesiones durante este mes y es un punto clave. Yo creo que si aquí pudiera perderlo, sí que nos iríamos a unos niveles bastante más bajos. Quizá el punto más cercano o la referencia más cercana estaría en los 39.000, pero luego ya la referencia clara nos iríamos cerca de los 29.400, 29.500. En el Ethereum prácticamente lo mismo, sin ningún movimiento claro. Aquí sí que lo mismo que comenté ayer, está en una zona de referencia bastante importante, en torno a los 3.100, 3.000 redondos, está moviéndose en ese rango. Tampoco hay ahora mismo una referencia clara que pueda indicar un movimiento al alza o un movimiento a la baja, pero sí tener en cuenta también que el Ethereum, si perdiera esos niveles, nos podríamos ir incluso a precios de 2.800, arriba abajo, quizás sería la referencia más cercana si perdiera definitivamente esos niveles. Aunque sí que vemos que los ha cruzado alguna vez, pero vuelve a situarse como una referencia clara en los números redondos de 3.100, 3.000 más o menos. En cuanto al calendario macro que tenemos esta tarde en Estados Unidos, tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Recordad que esto es un dato muy importante para el tema de tomar medidas en la Fed de cara a la subida de tipos y cómo manejar la inflación. Tenemos también el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, un dato también clave, y las ventas de viviendas de segunda mano, inventarios de petróleo crudo de esta tarde a las 5 de la tarde. Con lo cual tenemos una tarde bastante cargadita de noticias. Viendo cómo están los futuros y conforme están las cotizaciones en Europa, yo creo que puede ser alguno de estos datos, puede ser clave para que el mercado pueda tomar una dirección o pueda tomar otra. Sobre todo aquí en el caso de Europa, porque no tenemos una tendencia clara y una dirección clara uniforme en todos los mercados. Así que vamos a estar pendientes de la apertura de Estados Unidos, que la veremos con José Luis esta tarde. Y nada más, pasad buena sesión y nos vemos, nos escuchamos mañana. Saludos.